Y siempre he pensado que contratar mercenarios para cualquier cosa no es una buena receta, mucho menos para una guerra. Bueno, usted escuchaba recién el análisis en parte de bueno, de este golpe que intentó el grupo Wagner, ¿sí? Liderado por Prigozhin, y donde Vladimir Putin finalmente optó por negociar. ¿Sí? No tuvo un gran apoyo popular Putin y no se veía que la gente estaba tan disconforme con este intento de toma del poder. Vamos a ver qué nos dice un especialista, alguien que sabe de esto en serio, es profesor de relaciones internacionales. No le voy a contar todo su currículum porque es alguien de la casa que, para sintetizar, diría simplemente fue el director de Interpol Argentina. Con eso ya tiene toda esa trayectoria. Querido profesor Fuensalida, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Miki, acá madrugando. Lo hicimos madrugar, bueno, es para que nos acompañe como siempre. Sí, no, es un placer, la verdad que es un placer. Luis, ¿qué nos dirías de, bueno, lo acontecido? Yo decía en la introducción que en general contratar mercenarios es un peligro porque, bueno, justamente se venden al mejor postor y no es muy confiable. ¿Qué ha pasado? Bueno, mira, en principio lo que yo creo es que hay que ver bien el fenómeno del grupo Wagner, que si bien es un grupo mercenario, vos fijate una cosa, que hay que analizar el mensaje o las declaraciones de Prigozhin en el contexto actual de la crisis que está viviendo Rusia. Porque eso también condicionó el accionar de Putin. Uh-huh. Es decir, Putin evidentemente, desde mi punto de vista, se ha debilitado políticamente. Está mostrando unos signos de debilidad que anteriormente no tenía. Digamos, Luis, Pero no quiero interrumpirte, es como que Prigozhin ya venía con críticas muy fuertes al accionar militar ruso. Digamos, el desgaste político de Putin tiene que ver con su fracaso en esta aventura militar. sí, efectivamente. Por eso te decía que en el caso del grupo Wagner y en el caso de Prigozhin, el tema de que un grupo mercenario se vende al mejor postor, en este caso, Miki, es relativo. Porque el discurso de Prigozhin es un discurso probélico, pero que está dirigido a esa parte de la sociedad rusa que siente cierto patriotismo y nostalgia por la gran Rusia, por la madre Rusia. Uh-huh. Y eso también condicionó la respuesta de Putin, porque no es lo mismo una respuesta dura para con los liberales rusos que están en contra de esta autocracia del zar Vladimir, a lo que sería una respuesta dura contra quien no solo ha luchado por Rusia en otros teatros de operaciones, como ser la guerra civil en Libia, como ser en Siria, como ser en Mali, es decir, es algo que lo ha condicionado a Putin y que ha demostrado, en definitiva, que Rusia en este momento está en el umbral de la esmuta. ¿Qué es eso? ¿Viste? Bueno, yo estaba escuchando cuando hacías mi presentación y bueno, yo te digo que mi tesis de grado fue Rusia. Entonces, de Rusia hace un poco. Esmuta son lo que se llaman los tiempos de crisis en Rusia, que son recurrentes, que empezaron a darse, por ejemplo, desde épocas de Iván IV, el Terrible, luego se dieron con
Boris Godunov, luego se dieron, tras perder territorio con Polonia y Suecia, lo que va a llevar en definitiva a la familia Romanov al trono, a los zares de la familia Romanov, y también la Smuta es el periodo ese de crisis anterior a la revolución de 1917, donde se dieron ciertos factores que se están repitiendo ahora, como son las intrigas, los recelos dentro de la esfera del poder, el hecho, por ejemplo, de iniciar la guerra con Ucrania, es también un síntoma de ese nostalgia de la madre Rusia. Entonces, en definitiva acá, sí, como bien dijiste vos, Prigozhin había tenido, y yo creo que con justa razón, había tenido argumentos de crítica tanto contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, como el jefe del ejército, Valery Gerasimov. Por eso creo que en este momento Putin está transitando el peor momento de toda su estada en el poder. Además, lo que está demostrando que hay un grado de corrupción dentro de la burocracia, dentro del establishment ruso, que lo está carcomiendo por dentro. Y en el caso, te diría, particular de Putin, esa vieja frase que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe del todo y destruye. Luis, tengo varias miradas que quisiera compartir contigo, preguntas obviamente. Una sobre la figura de Prigozhin. Aparece casi como lo que estabas diciendo, ¿no? Un gran héroe para los rusos en términos de, bueno, estar en combate, ser el que tiene las críticas al fracaso militar, y uno se pregunta, y además un empresario con todas las características que tiene en el estilo ruso, ¿el hombre qué pretendía? ¿Tomar el lugar de Putin directamente? ¿Acorralarlo? ¿Cómo queda además hacia el futuro? Porque recién justamente Carlos Gurevich hablaba, de entre otras cosas, un tigre de papel, hablando de Rusia en términos militares. Parecería que el escenario en términos de la guerra no es nada feliz para Rusia, y cuando se llega a esa situación, bueno, o hay un acuerdo y salir lo más decorosamente posible, cosa que por el momento no se ve, o puede pasar cualquier cosa, una caída como fue, por ejemplo, la que nos sorprendió a todos, de la Unión Soviética, de un día a otro, o el muro de Berlín. ¿Qué ves? Mira, en cuanto a Prigozhin, creo que la definición más exacta que pudiste haber hecho es que es el prototipo del empresario ruso. No nos olvidemos que Prigozhin, el apodo que tenía, que era el chef, empezó vendiendo panchos en las calles de San Petersburgo, para luego tener un restaurante, y el restaurante fue utilizado en un principio por Putin para hacer sus reuniones, para ir tejiendo su red de poder. Hasta que, bueno, le dio un lugar a Prigozhin, y Prigozhin, en su imagen de esa madre Rusia y también del poder que da el dinero, fue creando no solo el grupo Wagner, también tiene una granja de troles en San Petersburgo que tuvieron una incidencia muy importante en las elecciones de los Estados Unidos, como recordarás, hace un tiempo atrás. Entonces, Prigozhin lo que está manifestando es un poco ese sentimiento, como te dije antes, el patriota de la madre Rusia. No creo en ese sentido que Prigozhin haya querido el asalto al poder, pero sí presionarlo a Putin de manera tal
de que Putin destituyera tanto al ministro de Defensa como al jefe del ejército ruso, que su amigo, entre comillas, viera el esfuerzo y el sacrificio que hicieron los integrantes del grupo Wagner, y por eso te vuelvo a decir, en cierta parte yo le doy la razón a Prigozhin de que los informes anteriores al 24 de febrero de la invasión eran bastante errados, estaban bastante equivocados, y cuando vos tenés informes de inteligencia que no se adaptan a la realidad, inteligencia sobre adversario, lo más seguro es que el resultado sea el fracaso. Ahora, el tema acá, para mí más preocupante, que no lo están tocando mucho, es el tema del arsenal nuclear. En eso, Miki, yo voy a disentir con nuestro amigo Carlitos Gurevich, porque no es un tigre de papel. A ver, Es decir, hagamos Rusia, algo, ¿le parece? Vamos al panorama de noticias, se queda con nosotros un ratito y después nos dice y nos habla del arsenal nuclear. Dale. Y seguimos con el profesor Fuenzalida, ex director de Interpol Argentina, analizando lo acontecido y lo que está aconteciendo en Rusia con este levantamiento del grupo Wagner, y antes del panorama de noticias incorporó el factor nuclear, que obviamente siempre está ahí. Luis, te escuchamos. Sí, Dani, sí, perdón, Miki, como... Te está acostumbrado, es como Pablo. Como te adelantaba, no estoy de acuerdo con nuestro amigo Carlitos Gurevich, es decir, no es un tigre de papel de Rusia, y fundamentalmente porque su arsenal nuclear. Miki, tengo mucho retorno. ¿En serio? Es muy argentino eso, pero no, vamos a ver si lo mejoramos. Ahora, ¿me escucha mejor? Nosotros lo escuchamos bien. Bueno, perfecto. Ahora bien. Bueno, te decía, el arsenal nuclear de Rusia es mayor que el de Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, Rusia hoy tiene, según el último informe 2022, que después son referentes al informe, te tengo que aclarar algo. Bien, yo lo voy a complicar directo, porque esto que usted va a decir es conocido, ¿no? El arsenal nuclear. Y voy a preguntas concretas. Una, Putin acorralado, como está hoy, con una guerra que no le va bien. ¿Usted cree que puede llegar a la locura de utilización de arma nuclear? No. Putin no. Acá el peligro es otro, Miki. Por ejemplo, yo te diría que una de las personas que hay que empezar a seguir es Ramzan Kadyrov. ¿Sabés quién es Ramzan Kadyrov? No, cuéntenos. Es el líder checheno. Uh-huh. Y el líder checheno, que en este momento está participando también, como lo ha hecho el grupo Wagner, con sus soldados a favor de Putin en la guerra con Ucrania. Uh-huh. Pero para un líder que en realidad es un líder, es el líder político de Chechenia, pero también no dejemos de lado que es un personaje terrorista. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la preocupación para Estados Unidos, para Occidente? En realidad sabemos que más allá de todo su discurso, Putin sabe que el uso de un arsenal nuclear es terriblemente peligroso, no para el adversario, sino para Rusia mismo. Entonces, yo creo que no haría, aún como tú dices, acorralado, el uso de uh-huh. Arsenal nuclear, o al menos de armas nucleares estratégicas. Yo le voy a cerrar, mi querido profesor, hoy, porque es un tema que vamos a continuar, esta, de alguna manera, opinión sobre esta realidad que se dio el fin de semana, diciendo lo que ya es muy conocido. Se sabe cómo se comienzan las guerras, no se sabe
cómo se terminan, y en este caso aún hay mucha incertidumbre. Era muy fuerte ver las imágenes ayer en Moscú, entre otras cosas, bueno, de la Plaza Roja y otros lugares ahí siendo protegidos frente a lo que era una insurrección interna de uno de los protagonistas de esta guerra, que de alguna manera lleva el estandarte de Rusia, ni más ni menos. Con lo cual, incertidumbres muchas, veremos qué es lo que acontece en el camino y seguro lo vamos a volver a convocar para que nos trate de ilustrar. ¿Le parece? No hay ningún problema, Miki, sabes que contás conmigo. Gracias por la levantada temprano. El profesor Luis Fuenzalida, exdirector de Interpol Argentina, profesor de Relaciones Internacionales y hombre que además es un experto en Rusia, bueno, tratando de mostrarnos un poquito el panorama.